meter estas entidades que no son sociedades de contadores en el ejercicio profesional, pues hoy resulta legal porque lo dijo la ley 1314 y nosotros estamos tan embelesados con la ley 1314 por aquello de los estándares internacionales que nos iban a convertir en contadores globales, ni siquiera nos dimos cuenta de ese evento que me parece supremamente grave y que seguramente más adelante tendremos que entrar a corregir dentro de otra actividad paralela a esta que vamos a empezar a desarrollar, que es la construcción del proyecto de ley de reforma de la profesión. Pero en el tema que nos toca hoy, que tiene que ver con las actividades de interventoría de proyectos de inversión por parte del gobierno, esa es un área tremendamente compleja. Y hace unos años, creo que más de 5 años, yo dicté en algo que se llamó la cátedra Gerardo Molina, que desarrollaba por la época la Universidad Libre, una conferencia sobre el control fiscal en grandes proyectos de inversión. Los interesados pueden buscar esa conferencia en internet, y allí nosotros mirábamos cómo en la práctica los grandes proyectos de inversión a través de la contratación por algunos mecanismos como la concesión, siempre se escapan al control fiscal. Realmente allí no existe control fiscal, o el control fiscal es tremendamente deficiente, como lo hemos observado nosotros en grandes proyectos, entre los cuales, pues, por supuesto, está el famoso proyecto de Odebrecht con la autopista del Sol. ¿Y qué es lo que pasa con esos proyectos? Bueno, esos proyectos deben incorporar una forma de control. Ya miraremos ahorita cómo funciona eso, que se llama la interventoría. El asunto es que en todos estos contratos, cuando hay concesionarios y en otros contratos donde hay alianzas público-privadas, siempre aparece la figura de la interventoría. Esa interventoría es una interventoría a la cual se le ha dado el nombre de interventoría integral. Y la interventoría integral pues cubre varios escenarios. Entre esos escenarios cubre la interventoría técnica, que para muchos es la más importante, la interventoría ambiental, la interventoría legal, la interventoría de contratación, la interventoría social y, por supuesto, la interventoría financiera. La interventoría financiera es una actividad que desde siempre ha sido propia de los contadores públicos, pero que empezó a ser sacada de ese privilegio de los contadores públicos como los únicos que podrían ejercer esa interventoría financiera. El asunto se desarrolló tal vez por el año 2015. Acuérdense ustedes que en el año 2014 se dio la reelección de el presidente Juan Manuel Santos, y se designó como un superministro a un gran dirigente político, Vargas Lleras,
quien se encargaría, entre otras cosas, desde su posición de vicepresidente, de dirigir las actividades relacionadas con las obras públicas. Y eso hizo que la ministra de Comunicaciones, la ministra de Transporte, se retirara del cargo, la nombraron por allá como ministra de Comercio, Industria y Turismo, pero la sacaron de Transporte. Muchos vieron eso como algo supremamente positivo, porque unos años antes, muy pocos años antes, ella había tomado una decisión supremamente grave en relación con los contadores. Hasta ese momento, 2012, cuando se hacían los contratos de interventoría, se contrataba la auditoría, la interventoría integral, excepto la interventoría financiera con una firma normalmente de ingenieros, con una empresa normalmente de ingeniería. Y se realizaba la contratación de la interventoría financiera con una empresa de contadores. La doctora Cecilia Álvarez, que nunca fue, para la que nunca fuimos de sus afectos, le pareció que eso era absolutamente improcedente y decidió que para que la actividad gubernamental fuera más eficiente, se eliminara el procedimiento de elaborar dos contratos de interventoría y se elaborara solo uno, que fuera el contrato de interventoría integral. Y eso se empezó a hacer así. Y desde entonces los contadores hemos sido excluidos de esa función de interventoría integral de grandes proyectos de inversión. En algunas oportunidades que se han presentado algunas quejas, entonces nos han mostrado que para efectos de la interventoría financiera se han contratado algunos contadores sin que tengan un protagonismo en ese proceso. Voy a mostrar por aquí, ustedes me disculpan, voy a mostrar por aquí eh, un, eh, voy a mostrar por aquí un cuadrito para explicar algunos elementos que tienen que ver con este asunto de los proyectos de interventoría eh, en estos grandes proyectos de inversión. Espero que ahí esté compartiendo, por favor, Andreu. Sí, se está viendo el enlace. Muy bien. Bueno, ¿quiénes participan de grandes proyectos de inversión? Y voy a tomar como ejemplo precisamente el proyecto de inversión de la construcción del metro de Bogotá, o mejor, de la primera línea del metro de Bogotá. Todos ustedes observan ahí que hay 5 actores. Un primer actor es la empresa que lidera el proyecto de inversión, o la entidad pública, mejor, que lidera el proyecto de inversión. Para este caso, la entidad pública que lidera el proyecto de inversión es una empresa industrial y comercial del Estado que se denomina Metro de Bogotá, Sociedad Anónima, y que es una sociedad comercial e industrial del Estado.
esa empresa, esa gran empresa, tiene una revisoría fiscal. Yo voy a hacer mención de cómo le funciona el control a cada uno. Tiene que proveer el cargo de revisor fiscal por su carácter de sociedad por acciones. En segundo lugar, está el concesionario. El concesionario en este caso se llama Metro Línea 1. Es una empresa que se constituye como lo más débil de las organizaciones societarias, como esa forma de organización societaria que es como muy proclive a la evasión de responsabilidades y que por eso es la preferida de muchos inversionistas, es una SAS. Y el concesionario es Metro Línea 1 SAS. Por su carácter de sociedad por acciones, tiene la obligación de proveer el cargo de revisor fiscal. Esta es una empresa que va a liderar la construcción, en todo el desarrollo operativo, técnico. Aparece el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la entidad que proporciona los fondos, el crédito. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una auditoría financiera, no tiene revisoría fiscal, son una entidad con sede en los Estados Unidos. Entonces ellos tienen una auditoría financiera y hay una particularidad muy especial. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, cuando conceden préstamos, exigen, el término puede que no case con cosas que estoy diciendo, exigen que la auditoría del desarrollo del proyecto se haga con una firma internacional. En la práctica ellos determinan cuál es esa firma internacional, ¿no? Y esa firma internacional está siempre dentro de lo que nosotros conocemos como las Big Four, las cuatro grandes. Entonces, un condicionamiento del crédito, créditos absolutamente leoninos, un condicionamiento del crédito es que la auditoría del proyecto a desarrollar sea ejercida por una firma internacional. Eso nos va dando algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, el Metro de Bogotá tiene como revisor fiscal a Pricewaterhouse. El concesionario, es decir, Metro Línea 1, tiene como revisor fiscal a Pricewaterhouse, porque se supone que este es el que va a manejar el desarrollo del proyecto. Los fondos se administran a través de una fiducia. En este caso, es la fiducia de Bancolombia, la fiduciaria de Bancolombia, y ellos tienen un revisor fiscal. Ese revisor fiscal, por supuesto, es Pricewaterhouse. Y finalmente tenemos la interventoría del proyecto. Esa interventoría, que yo les digo que es una interventoría integral, una de cuyas partes es la auditoría financiera, que por ley está reservada a los contadores públicos, pero que hoy por hoy no se está confiando a los contadores públicos. Entonces, esa interventoría es designada por el Metro de Bogotá y el concesionario para controlar el cumplimiento del proyecto, del contrato de desarrollo del proyecto.
¿A quién contrataron como interventor? Contrataron a un consorcio mexicano que está integrado por 4 firmas de ingeniería. Dentro del contrato se determinó que deberían presentar para aquello de mirar las experiencias y todas esas cosas, las hojas de vida y, por supuesto, esos documentos que se piden en el proceso de contratación eh, deben estar a disposición de personas que quieran conocer profundamente qué está pasando con quienes participan en el medio. En este caso, digamos, en las grandes inversiones, en este caso, en la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá. Entonces uno puede tener una percepción inmediata, ¿no? Si hay un gestor del proyecto, que normalmente es una institución pública, en este caso tiene revisor fiscal, si se tratara de una entidad centralizada, un ministerio, pues estaría la Contraloría General de la República. Si el concesionario está obligado a tener revisor fiscal, si la fiducia está obligada a tener revisor fiscal y además hay una actividad de interventoría, pues en un proyecto de inversión, en uno de estos grandes proyectos de inversión, jamás debería haber corrupción. Jamás debería haber corrupción. Pero lo que nosotros encontramos con la información que a veces se filtra, porque la mayoría de las veces eso pasa sin que nadie se dé cuenta, por información que se filtra eventualmente, como sucedió con el caso de Odebrecht, como se dio en el caso de la Reficar, la refinería de Cartagena, es que la corrupción en el desarrollo de esos proyectos es gigantesca. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Bueno, una de las causas es que aquí, como dicen por ahí, se chutan la pelota unos con otros. ¿Bien? No, eso debió descubrirlo la revisoría fiscal del gestor del proyecto. Y el gestor del proyecto dijo, no, 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 es un problema en la revisoría fiscal del concesionario. Y el concesionario dice, no, ese es un problema de la interventoría. Pero ¿por qué pagaron algo que no se debía realmente? Entonces la fiduciaria dice, no, eso no es problema mío, porque yo sencillamente hago los pagos que ordena el concesionario, previa autorización de la interventoría. Es decir, mucho control elimina el control en la práctica. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Nosotros hemos observado esto en muchos frentes de la administración pública desde hace rato. Como también estamos mirando otras cosas en las que vamos a empezar a intervenir muy pronto, yo voy a dejar por ahí enunciado únicamente que vamos a trabajar eh, probablemente a partir de la próxima semana en algunas actividades de denuncia sobre los problemas del sector salud, donde también hay serios problemas, gravísimos problemas con esto de el ejercicio ilegal de la profesión. En el sector salud dicen nombrar
firmas auditoras, pero son firmas de auditoría médica para hacer auditoría financiera. Pero ese ya es harina de otro costal. En el caso que nos ocupa, ¿sí? Nosotros observamos que en la interventoría del proyecto Metro de Bogotá, línea 1, no hubo una contratación de contadores públicos, o por lo menos presumimos que no hubo una contratación de contadores públicos. Y en esa perspectiva, presentamos un derecho de petición. Las particularidades de eso las enunciará ahora el colega Fernando Martínez, Luis Fernando Martínez, donde una de las cosas que se pedían eran las hojas de vida de la gente que está haciendo la interventoría financiera y que fueron negadas, y unos informes financieros de la interventoría que ellos dijeron no, los informes financieros fueron presentados por la revisoría fiscal del concesionario. Es decir, mire, todos se disculpan unos con otros y en el fondo no hay ningún tipo de control. Entonces, la idea de nosotros con estas actividades, esta primera que estamos presentando ya de manera activa, no es un proyecto, estamos trabajando sobre eso, es garantizar que se cumpla la legislación que determina que la interventoría financiera es una actividad propia de contadores públicos. ¿De cuáles contadores públicos? No sé, contadores públicos colombianos. ¿Sí? Esas funciones de interventoría. Y nosotros debemos actuar ahí. Y para eso se presentó un derecho a petición que fue inobservado, por lo cual fue necesario presentar una acción de tutela que fue fallada contra nosotros, por lo cual hubo que presentar una solicitud de revisión de la acción de tutela que está pendiente de fallo, pero de lo contrario iremos al tribunal y hasta donde haya que ir para que realmente nos proporcionen la información que nos permitan desarrollar actividades de la profesión, propias de la profesión. En eso hay un interés que va más allá de conseguir trabajo, y es un interés de carácter social. La diferencia entre la organización del fascismo, que tiene organizaciones corporativistas, y las organizaciones democráticas, es que en las organizaciones democráticas las organizaciones sociales no se quedan en la defensa exclusiva de los intereses de sus asociados, sino que defienden simultáneamente los intereses de la sociedad. Y eso es lo que nosotros pretendemos, porque aquí, además de la defensa de los intereses de los contadores, está la defensa de los intereses de la sociedad, porque nosotros de alguna manera tenemos que empezar a trabajar muy duro en nuestra constitución como veedores de la inversión pública. Esas eran unas ideas que yo quería compartir con ustedes antes de la intervención del colega Luis Fernando. Espero que estas ideas les sean útiles y que otras personas, otras organizaciones puedan mirar la posibilidad de participar en este tipo de actividades para defender los intereses de la profesión y para defender los intereses de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Rafael. A Ana Mercedes y a los que tengan preguntas al final
de la exposición daremos un espacio para las preguntas. De acuerdo a lo que nos plantea el profesor Rafael Franco, es quien es acciones que nos han motivado a desarrollar estas actividades en defensa de la profesión y en defensa de lo que nos ordena la Constitución Política de Colombia en su artículo 333, cuando establece que prima sobre cualquier cosa el bien común, o sea, el bien de toda la sociedad, y en ese sentido, pues nosotros como contadores públicos jugamos un papel supremamente importante, delegado por la misma normatividad, donde tenemos que desarrollar en cualquiera de las actividades que ejerzamos como revisores fiscales, ese control a los entes económicos que desarrollan actividades con el fin de proteger ese bien común. En ese sentido, entonces, el Consejo Nacional ha empezado a tomar acciones frente a estos hechos que consideramos irregulares en el ejercicio profesional y que no solo es la defensa de nuestra profesión, sino también en lo que nos ordena el marco constitucional de la protección del bien común. En ese sentido, entonces, como lo bien lo planteaba el profesor Rafael, hemos instaurado en principio, una acción, una derecho de petición que ya va en una acción de tutela, una demanda de tutela y en una reconsideración a esa demanda de tutela que en principio fue negada, como bien lo plantea el profesor Franco. El contrato que estamos demandando, que estamos pidiendo información, es el contrato de interventoría de la empresa Metro de Bogotá S.A., en la cual se saca a través de licitación la interventoría integral desde el punto de vista técnico, económico, financiero, contable, jurídico, administrativo y operativo, así como también en lo ambiental y en lo y salud en el trabajo de ese contrato que se está ejecutando para la construcción del metro. ¿Quiénes intervienen en este contrato? Pues básicamente interviene la empresa Metro Bogotá, que saca a licitación la interventoría integral, que le fue adjudicada, como bien lo plantea el profesor Franco, al consorcio supervisor PLMB, integrado por firma AISA, AISA de México S.A., sucursal Colombia, quien participa con un 25% en el contrato, EISA Ingeniería Arquitectura sucursal Colombia, que participa con un 15%, ¿sí?, en el valor del contrato, MAB Ingeniería Valor S.A., que participa con un 20%, sucursal Colombia, Italfer S.P.A. sucursal Colombia con un 25%, un contrato que por el término de 11 años vale la suma de 229.000 millones de pesos, incluido impuesto al valor agregado, para ejecutarse en 11 años, que es la construcción del metro y puesta en funcionamiento. En ese contrato, entonces, se establecen unas obligaciones específicas del interventor, dentro de las cuales se encuentra la de verificar el cumplimiento de obligaciones del contrato del concesionario para cada una de sus fases o etapas, como lo planteó el profesor Rafael ahora. Entre esas obligaciones
financiero y económico del patrimonio autónomo que se crea para desarrollar ese, esa obra. Elaborar conceptos de carácter técnico, conceptos de carácter financiero, conceptos de carácter contable, jurídicos y todo lo relacionado con la interventoría para durante el desarrollo del contrato. Se establecen como obligaciones la de asistir y participar en visitas de inspección y auditoría de seguimiento para establecer el cumplimiento del objeto contractual en el desarrollo de la concesión, ¿sí? En ese sentido, entonces, también como requisito fundamental, la consecución del cierre financiero, como lo dicen, el contrato. Y dentro de ese cierre financiero se deben incluir informes de costos y gastos del concesionario presentados por la fiducia y el informe general de las operaciones del patrimonio autónomo. Se pretende también, como parte de esas obligaciones, reportar el cumplimiento, la verificación del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones tributarias del concesionario, ¿sí? Se piden informes trimestrales dentro de las obligaciones contractuales que se tienen, informes de carácter trimestral dentro de los primeros 10 días de cada trimestre para mirar el avance de la obra. Y se piden pues informes a lo largo de todo el desarrollo del objeto social de la obra. Se pide el informe sobre la presentación de estados financieros del concesionario y del patrimonio autónomo con el correspondiente análisis, ¿sí? Haciendo claridad sobre los flujos de caja del patrimonio autónomo y los niveles de endeudamiento del concesionario. Como vemos, pues son una cantidad de obligaciones que tienen que ver con aspectos de carácter financiero. No me estoy refiriendo a los otros aspectos de carácter técnico o de carácter jurídico, ¿sí? Por su parte, pues entonces observamos que como son muchas de estas funciones de carácter financiero, pues las firmas que se contratan son firmas de ingeniería y no firmas en lo financiero de contadores públicos. Dentro de la auditoría financiera que se pide al patrimonio autónomo, se establecen, entre otras labores, la auditoría financiera en la ejecución del contrato y la revisión de la contabilidad del concesionario, de sus libros, de sus comprobantes y documentos contables, con énfasis en criterios de integridad, razonabilidad, que son propios pues, de nuestra profesión en estas actividades que se tienen establecidas para los contadores públicos, ¿sí? Se pretende entonces hacer actas de entrega-recepción de informes fiduciarios, de nómina, de conciliaciones contables y fiscales, entre otras cosas que se establecen en el desarrollo de este contrato. Verificación de cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto en el impuesto de renta como en el impuesto a las ventas, en el impuesto de industria y comercio, las retenciones en la fuente, la verificación de cumplimiento de todas las obligaciones parafiscales, de aportes parafiscales y todas las demás tasas en general en las que tenga que incurrir el desarrollo del contrato, ¿sí? En ese sentido, entonces, nosotros observamos que
son actividades que debería de desarrollar una entidad no de ingenieros, sino de contadores públicos, como lo establece la normatividad en Colombia. Dentro de las peticiones que el Consejo Nacional instauró en el derecho de petición hacia el Metro de Bogotá, están las de que se nos remita copia completa de los planes de auditoría financiera y contable que debería erradicar o que haya radicado el interventor a lo largo de lo que va en la ejecución del contrato, para cumplir con esas obligaciones contractuales que están en el contrato de interventoría. Que se nos informe cuáles han sido las metodologías, las normas y los estándares de auditoría que ha aplicado el interventor en desarrollo de esas obligaciones de carácter contable, económico y financiero, ¿sí? Y incluyendo las las que hubieran desarrollado o fueran necesario desarrollar en términos de auditoría forense o de aseguramiento de la información financiera. Que se nos remitan los informes detallados de esas interventorías financieras, contables y tributarias, como está planteado en la obligación contractual con el interventor. Que se ordene el detalle, que nos remitan el detalle de la experiencia del consorcio supervisor PLMB, quien fue elegido para hacer la interventoría, y de cada uno de los integrantes que conforman ese consorcio, ¿sí? Experiencias en el campo específicamente para lo que nos interesa, en el campo contable y financiero, ¿sí? Así como también, pues lógicamente, todo lo que sea relacionado con el desarrollo del contrato. Las hojas de vida de los profesionales que están desarrollando o que están participando en las actividades de interventoría contable y financiera, durante lo que llevamos de la ejecución contractual, y lógicamente pues posteriormente se pedirá información adicional. Que se nos alleguen las hojas de vida de los funcionarios y profesionales que integran el comité evaluador del proceso, y que pertenezcan a la empresa Metro de Bogotá, ¿sí? Que se nos informe si han incurrido en multas o sanciones o requerimientos realizados a la por la interventoría al concesionario y las decisiones adoptadas por la empresa Metro de Bogotá. Digamos que esas eran las peticiones que le hacíamos al consorcio, al Metro de Bogotá, en desarrollo de este contrato. Como bien lo planteó el profesor Rafael Franco, nos dieron respuesta a muy pocas cosas, una respuesta elusiva, una respuesta que no satisfacía los requerimientos que estábamos presentando en nuestra petición, y por lo tanto, como esas respuestas no eran suficientes ni competentes, pues hubo la necesidad de plantear una acción, una denuncia, un proceso de tutela en el cual el fallo en primera instancia fue desfavorable. Dentro de los argumentos que habían, se tomaron algunos criterios de la respuesta del Metro de Bogotá, en el sentido de que cada uno de estos actores tenía sus propias revisorías fiscales, y entonces que ellos, sus informes, habían sido sin salvedades y sin observaciones. Por lo tanto, entonces, al rechazarnos la acción de tutela, fue necesario, pues, establecer una acción adicional de revisión de la tutela,
que es la que está en estos momentos cursando en los juzgados. Y como lo decía el profesor Rafael, si es necesario recurrir a otras instancias, pues estamos dispuestos a continuar con el proceso hasta que tengamos unas respuestas satisfactorias. En ese sentido, entonces, es la acción que el Consejo Nacional de Contadores Públicos, en defensa de nuestra profesión y de los intereses nacionales, ha establecido, ha instaurado para la protección de esos intereses. No sé si el profesor Rafael tenga alguna otra informe o si no abrimos nuestro espacio para las consultas. No, yo creo que abramos el espacio. Muy bien. Desde hace rato, pues Ana Mercedes Garzón nos había levantado la mano, entonces le damos la palabra a Ana Mercedes. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, Rafael, por invitarnos a esta reunión. Pues yo vengo trabajando en la profesión hace mucho tiempo, desde el año 2017, con unos consejeros. Tuvimos la oportunidad de sacar el proyecto de ley que se presentó y que pues ha sido como modificado algunas partes y pues ahí se va. Quiero decirles que las fallas grandes de nuestra profesión ahorita, yo las reflejo en 12 puntos claves. Uno, los entes que tenemos, la Junta Central de Contadores, que es la que pues, nos expide las tarjetas y sanciona, y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Qué pasa con la Junta Central de Contadores? El director anterior a la directora que está ahorita, es una persona que no tenía autonomía, porque la Junta Central de Contadores es manejada por un abogado, de nombre Juan Camilo, no me acuerdo en este momento el apellido, y tiene 14 abogados y 14 contadores. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2022 con la Junta Central de Contadores, y todo lo que decimos los contadores no lo acatan los abogados. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una contadora en una empresa se roba 100 millones de pesos y no pasa nada, que eso es tema de la fiscalía, que eso no es tema de la Junta Central de Contadores? O sea que entonces todos los contadores pueden sacar plata de las empresas donde trabajan y no pasa nada. Y los casos grandes, como mencionaban, Odebrecht y todo eso, los archivan porque desafortunadamente en la reglamentación, cuando eso debería ser autonomía del director, que los expedientes los manejan 3 años y si no hicieron nada con los expedientes, entonces los archivan. Eso no tiene sentido. Yo creo que eso no debe depender de una ley ni de nada, sino debe depender de la necesidad que demuestre el director, que eso no se puede con 3 años archivar. Por eso es que los directores, los presidentes de la CPS y los contadores y revisores fiscales, no pasa nada y se roban billones de plata. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la estructura de la Junta Central de Contadores, nosotros como contadores, ¿cómo vamos a estar manejados por abogados? ¿Cómo vamos a estar manejados nosotros por abogados? ¿Cómo es que nombran un contador a la Junta, pero el señor no tiene voz ni voto? Porque el que manda es el señor que lleva 15 años. Entonces, eso no tiene sentido. Punto número 1. Punto número 2. El señor José Manuel Restrepo tiene la propuesta de que hay que entregarle la tarjeta profesional a 40.000 economistas. ¿Que por qué? Que porque necesitan ubicarse en los cargos públicos, que porque tienen que firmar balances. Entonces les van a regalar la tarjeta profesional. Esto quedó grabado por allá en unas reuniones que hemos tenido, donde están esas propuestas y lógicamente yo las he rechazado. Entonces es completamente ilógico que llegue el señor Juan Manuel Restrepo, que fue ministro de Comercio y de Hacienda, creo, y entonces el señor que toca regalarle la tarjeta profesional a 40.000 economistas. Imagínense en el tema. Viene el otro punto, el número 3, que es la ley 675 del 2001, que es una defecio de ley. Y no permiten que se reforme porque los administradores de propiedad horizontal, llevo 30 años viendo en propiedad horizontal, y los administradores no son ni bachilleres. ¿Por qué? Porque la ley no definió ningún perfil. Pero eso sí, les puso entre las funciones en el artículo 51, en el numeral 4 y en el numeral 5, que deben llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad. ¿Qué tal le delegan la contabilidad a una persona que no es ni bachiller? Entonces el señor contrata, paga, recauda
Y fuera de eso, en el punto número 4, les dicen que deben preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea, el presupuesto, los ingresos, la ejecución, el balance general de cuentas. Luego, ¿es que acaso creen que el administrador es un contador cuando no lo es? Deben definir el perfil del administrador como profesional. Yo todos los problemas que he tenido por los hechos de corrupción en los 30 años que llevo viviendo en propiedad horizontal. Eso es un punto bien grave y nadie le para bolas, nadie le pone atención. Punto número 4. Los convenios de las universidades que llegaron a poner la contaduría a 8 semestres y reciben los egresados del SENA como tecnólogos a sexto semestre. Entonces los muchachos entran año y medio y se gradúan de contadores. ¡Qué maravilla! Entonces yo me pongo a pensar, si ni siquiera tienen la preparación, mire, cuando yo estuve trabajando en el SENA, yo trabajé 9 años en el SENA, y les entregaban el título de tecnólogo y con unas prácticas de ir a limpiar las oficinas y alcanzar los quintos, y esa era la experiencia, esa era la práctica de los tecnólogos del SENA, y lo reciben a sexto semestre. Yo en una de las universidades que he dictado, que como bien lo califica Colmenares, las universidades de garaje, ¿cómo es posible que la carrera a 8 semestres y entonces no les exigen ni siquiera un examen a ver si la persona tiene el conocimiento para llegar a un sexto semestre? Yo me acuerdo que una china me decía, ay, profe, yo salí hace 14 años del SENA, yo no tengo ni idea de esto, les estaba enseñando consolidación de estados financieros y me tocó decirle, pues, mijita, yo no puedo trazar un grupo de 40 personas con una persona. Entonces yo le dije, más bien hable allá con los directivos de la universidad y diga que usted no se siente capacitada para hacer el sexto semestre y póngase a un tercero o a uno que esté a su nivel. Quinto, el nivel de los tecnólogos del SENA. Todo el mundo jura que los tecnólogos del SENA salen casi contadores. Eso no es verdad. Yo viví los 9 años que yo trabajé en el SENA, que más de una vez ponían a psicólogos a dictar contabilidad, economistas, no ponían a contadores. Viene el tema de los ciclos propedéuticos, lo que pasó con esa persona que ahorita iba a ser la viceministra de las juventudes. Debe haber un título técnico, un título tecnólogo y un título profesional. Pero si llegan a ser tecnólogos y no tienen ni idea de un asiento contable, pues no puede ser tecnólogo. Entonces tiene que mirar quién les está entregando el título de tecnólogo, si es la misma universidad o es otra entidad. El tema de los hechos de corrupción en las EPS. Es un ejemplo, yo trabajé con la EPS con seguros y los hechos, allá no se veía corrupción. ¿Por qué? Porque eso lo manejaba el sindicato y los cargos de los empleados se comieron la EPS y esa empresa no daba utilidad. Pero supe de Salucop, donde se fue un poco de gente de Colseguros para Salucop, y el señor Palacino les pagaba un mundo de plata porque no registraran, no causaran los gastos. Entonces uno le pone a pensar, ¿cómo es posible que pase eso? O sea, no entiendo cómo ponen, digamos, a que estas personas que no tienen capacidad para manejar estados financieros, y eso, por ejemplo, el contador que trabajaba con la EPS Salucop, salió con un apartamento en Cerritos cuando yo lo conocí, que él vivía por allá en el sur, Bueno, entonces uno pone a pensar, los contadores que apoyan la corrupción son muy bien pagados por los que por las cosas que hacen. Analizamos en ¿Cómo Mercedes funciona? para darle, Señor, para abrirla. señor. Agilizamos un poco en Mercedes. Bueno, sí, ya termino, voy a participar. ser un poco más corta. En el Consejo Técnico de la Contaduría no nombran contadores y ya están nombrando personas de otras profesiones. Las universidades de garaje que reciben los estudiantes, reciben 40 personas y hay que graduar 50. Las mallas curriculares de las universidades que nadie las mira. Por ejemplo, hay universidades que ni siquiera enseñan la revisoría fiscal y además que ahorita han colocado que el proyecto que sale para los contadores para la reforma y modernización de la profesión, que tiene que ser un proyecto político. Si la ley 1314 define claramente cómo es la forma para poner al día la profesión, es que se presente el proyecto, lo aprueben en el Consejo, el Consejo se lo presenta al ministro de Hacienda y al ministro de Comercio de turno y se presenta el proyecto de ley al presidente. Yo no sé por qué ahora le han dado tantas vueltas a eso. Y los hechos de corrupción que hay en la PH.
Hoy en día la mayoría de ciudadanos colombianos vivimos en propiedad horizontal y eso tiene que ponerse un freno a eso y nosotros como contadores estamos obligados a eso. Bueno, muchas gracias. Ahí están los 12 puntos que quería manifestarles. Muy bien. ¿Quién tiene alguna otra pregunta que quiera participar en esta actividad? André, fíjate si en Facebook hay preguntas para que las leemos. André. Sí, señor, por el momento no hay ninguna pregunta. Muy bien. ¿Algún otro participante tiene inquietudes o preguntas? No veo manos levantadas. El profesor Franco, ¿quiere hacer alguna observación final? Sí, yo tengo varias. La primera observación que yo tengo es acerca de la participación de los colegas. Yo creo que uno tiene que ser pertinente con los temas en discusión. Es decir, que no estamos hablando de la reforma de la profesión, estamos hablando de la defensa del ejercicio profesional frente a las prácticas ilegales de ese ejercicio profesional. Y si ese es el tema, pues los comentarios deben referirse a ese tema. Y nosotros vamos a abrir un ciclo en que vamos a hablar de reforma de la profesión y allí podemos entrar a mirar muchas cosas de las que ha planteado la colega, eh, en las cuales pues, hay una serie de afirmaciones que corresponden con la realidad, pero también hay otras que no corresponden con la realidad. Y con esas cosas nosotros tenemos que ponernos como juiciosos. Yo creo que los órganos de dirección de la profesión no han estado de espaldas a algunos de esos problemas. Yo, a pesar de que eso no es del tema de hoy, lo voy a enunciar. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el viejo Consejo de Técnico de la Contaduría Pública, eh, emitió una serie de orientaciones sobre el ejercicio de la profesión en la propiedad horizontal. Y allí quedó claro quiénes eran los que tenían que manejar la contabilidad, quiénes eran los que ejercían la revisoría fiscal. Porque es que nosotros no podemos hacer afirmaciones al aire. Es decir, si a eso vamos, el Código de Comercio dice que los comerciantes deben llevar contabilidad. No, pues sí, los comerciantes deben llevar contabilidad, pero ellos llevan su contabilidad a través de contadores públicos. Uno no puede hacer ese tipo de afirmaciones así como que es que el comerciante se va a poner a hacer la contabilidad, ¿no? Porque para eso está la ley de la profesión que dice quién es el que la tiene que hacer. Pero entonces eso es una discusión como distinta, en la cual pues habrá que hacer una gran cantidad de observaciones, de discusiones, eh, pero en el sitio pertinente. Aquí lo pertinente en este escenario es el ejercicio ilegal de la profesión. Eh, y ese tema en la práctica no fue tocado, a no ser que nosotros creamos que es que los administradores llevan contabilidad, los administradores de propiedad horizontal. No, eso no es cierto. Yo quiero insistir muchísimo en que trabajemos en lo que estamos trabajando. Decir, aquí tenemos un problema gravísimo que es la exclusión de los contadores en las actividades de interventoría financiera de los grandes proyectos de inversión del Estado. Y arrancaremos además con
el ejercicio ilegal de la profesión en términos de las auditorías de las empresas promotoras de salud e inclusive en las actividades de la Superintendencia de Salud en sus procesos de vigilancia, que ha contratado auditorías externas que son auditorías de salud y no auditorías de tipo financiero o interventorías financieras que puedan mirar qué es lo que realmente pasa allá, porque es que la corrupción, para corregir la corrupción hay que seguir el dinero, ¿sí? Y en eso se han cometido muchos errores, y gran parte de esos errores que han propiciado la corrupción están centrados en el hecho de que las funciones de los contadores públicos han sido asignadas a otro tipo de profesionales con un gran silencio de nuestra parte. Es decir, yo sé que los órganos de dirección y control de la profesión tienen unas funciones y unos quehaceres, tengo críticas fuertes sobre sus actividades, pero quienes más tenemos que cuidar el ejercicio legal de la profesión somos los contadores públicos, porque somos los que estamos en el campo conociendo qué es lo que pasa, ¿sí? Y denunciarlo con oportunidad, ¿sí? Denunciarlo con oportunidad. Entonces yo sí quisiera que la discusión se centrara en el ejercicio ilegal de la profesión Muy y el bien, claro control está. de este ejercicio ilegal. Claro está, profesor Franco. Ahora vamos a abrir un espacio para la reforma de la profesión, donde estaremos discutiendo nuestro propio proyecto de reforma a la profesión, y ese será el espacio pues, para aportar y enriquecer ese proyecto que está en proceso de elaboración y que oportunamente estaremos poniendo a consideración de todos ustedes y de la comunidad en general. La idea es que en este espacio de defensa de la profesión, de ejercicio ilegal de la profesión, nosotros nos centremos efectivamente en el tema y que cada uno de los participantes, cuando conozca temas de ejercicio ilegal, también nos los haga conocer, a ver qué acciones podemos tomar, y que el consejo, por favor, apaguemos micrófonos los que no estén activos, y que podamos nosotros a través del Consejo Nacional tomar acciones para y proteger ese ejercicio profesional. Vuelvo y repito, oportunamente estaremos invitando a la discusión amplia de lo que consideramos en el Consejo Nacional de Contadores Públicos debe ser nuestra reforma estructural, como bien lo hemos planteado, y como bien lo planteamos en la invitación que nos hizo la Cámara de Representantes en alguna modificación que se pretende hacer a la Ley 43 en forma parcial. Nuestra postura es que requerimos efectivamente, además de lo planteado ese día, requerimos una reforma estructural de nuestra profesión y estaremos abriendo los espacios pertinentes para esa discusión. Andrea, ¿hay más manos levantadas? Bueno, no habiendo más preguntas, estaremos oportunamente invitándolos a una nueva sesión para contarles los avances que llevamos frente a este proceso y los procesos que estaremos iniciando en el futuro. Y de igual manera, invitarlos a que cuando abramos el foro para la discusión de la profesión, participen y nos ayuden a promover estas actividades que estamos desarrollando, que engrandecerán nuestra profesión y nuestro ejercicio profesional hacia el futuro. De igual manera, en nuestras redes sociales para que participen en los eventos que estamos próximos a desarrollar
en términos de formación profesional, que con ello pues ayuda o coadyuva a el funcionamiento del Consejo y a obtener recursos para enfrentar estas actividades que por sí igualmente tienen costo, ¿sí? Nosotros no cobramos cuota de administración, sino que nos sostenemos a través de las actividades de desarrollo profesional. Entonces quedan todos cordialmente invitados a esas tres actividades, a participar en las actividades de desarrollo profesional, a nuestro próximo evento relacionado con la denuncia de actividad ilegal de la profesión y a los eventos que vamos a empezar a desarrollar en términos de la reforma estructural. Gracias a todos por participar y atentos en nuestras redes sociales que quedan cordialmente invitados a estas actividades. Muy bien, André, ¿tenés algo para informar finalmente frente a las actividades futuras? No, primero que nada, darle las muchísimas gracias al colega Luis Fernando y al colega Rafael Franco por acompañarnos el día de hoy, a cada una de las personas que nos acompañaron, tanto por Meet como por las plataformas digitales, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, apoyarnos a compartir cada uno de estos eventos y mediante las redes sociales y mediante el teléfono de WhatsApp 305-480-3911 estaremos informando cada uno de nuestros próximos eventos. Entonces, invitarlos a estar muy al tanto de cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables.